Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado que ya anunciamos, Alfonso Marquina. Él es segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes para todos los televidentes. Interesantes temas que hablar, sobre todo se suman 11 personas a la lista de sancionados por la Unión Europea. Hemos visto distintos pronunciamientos, incluso de la Cancillería, que aseguraba que esto es una forma de hacer violencia política. ¿Cómo interpretar estas sanciones que de alguna forma el gobierno ha dicho son políticas promovidas por un sector de la oposición venezolana? Mira, violencia política es cuando tú le niegas a los venezolanos la ciudadanía. La violencia política es cuando tú le niegas a cada uno de los miembros de una familia la posibilidad de tener acceso a una alimentación balanceada, a tener acceso a los medicamentos para salvarle la vida a algún miembro de la familia. Violencia política es cuando ves cómo se le va racionando y cada día deteriorando más los servicios públicos a los venezolanos, o cuando te burlas del pueblo de Venezuela decretando unos aumentos que no alcanzan para absolutamente nada. Así que en este caso lo que estamos viendo por parte de la comunidad internacional son sanciones contra quienes practican esa violencia política. A quienes se están sancionando son a violadores de derechos humanos y a funcionarios de este gobierno que han incurrido en hechos de corrupción o tienen vínculos pues con algún otro delito. Así que cuando hablamos de estas sanciones, y estas últimas salen contra quienes materializaron un gran fraude electoral que fue desconocido desde el mismo momento en que fue convocado por la comunidad internacional por no tener las garantías mínimas de que los venezolanos pudieran ejercer su derecho al voto en condiciones de justicia, de equidad, en condiciones de libertad, y que además el ejercicio al voto no solamente sea ir a una urna electoral, sino que el voto como tal tenga la capacidad, el poder de decidir el futuro de Venezuela. Por eso, advertido como estaba este gobierno, ellos decidieron seguir convirtiéndose en violadores de derechos humanos, y las reacciones de la comunidad internacional no se hacen esperar. Hoy el mundo entero, solidarios con el pueblo de Venezuela, que está sometida a la violencia política por parte de quienes pretenden eternizarse en el ejercicio del poder, están recibiendo sanciones individuales. Y esto lo digo porque es importante destacar que estas sanciones no son contra el país. Estas sanciones no son contra Venezuela, mucho menos contra su pueblo. Cuando se le congelan los bienes a un violador de derechos humanos o a un corrupto de este gobierno, no es una sanción contra Venezuela, sino que son sanciones individuales, personalísimas. Más bien lo que deberían estar haciendo esos funcionarios es explicarle al mundo, y sobre todo a los venezolanos, cómo hicieron para obtener esos bienes, esos activos, esas cuentas que hoy están siendo señaladas como congeladas por parte de los gobiernos democráticos del mundo. En esta nueva lista de sancionados entra el vicepresidente saliente Tarek El Aissami y la vicepresidenta actual de la República, Ezzy Rodríguez. Ella también daba declaraciones el día de ayer donde manifestaba que la voluntad de Venezuela es mantener relaciones de diálogo con todos los países, no solamente con Estados Unidos. Esto supone ahora un nuevo reto porque no va a poder viajar a la Unión Europea. ¿Cómo piensa usted se va a manejar esta situación en el escenario internacional? Mira, como te decía, es que pareciera que pretenden de alguna manera desvirtuar estas sanciones. Por un lado, se dicen que son sanciones impuestas por el imperio, pero vemos que ya no solamente es Estados Unidos, es Canadá, es México, es la Comunidad Europea, es el Grupo de Lima. Son países vecinos en América Latina que empiezan a imponer sanciones, como ocurrió recientemente con Panamá. Pero además, ellos siguen pensando que el diálogo es yo digo y ustedes obedecen. Por el contrario, el diálogo debe buscar fórmulas de avenimiento, debe buscar fórmulas de conciliación. El diálogo debe ser para acordarnos en mecanismos que permitan, en este caso, de que los venezolanos puedan recuperar la calidad de vida, puedan tener gobiernos democráticos que privilegien el orden constitucional, el orden jurídico, el orden legal, que está extraviado ya desde hace muchos años, pero además que tengan gobiernos que, lejos de hacer todo para perpetuarse en el ejercicio del poder, hagan todo lo que tengan que hacer es para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Quiero citar las declaraciones del ministro español de Exteriores, que habla un poco de la nueva visión que va a tener el gobierno de España en torno a la situación de Venezuela, donde hacen referencia a la necesidad de buscar soluciones más que de política de sanciones. Josep Borrell afirmó este lunes que la decisión de la Unión Europea de imponer sanciones a Venezuela no excluye en ningún caso la voluntad de diálogo, y aseguró que el gobierno pondrá más énfasis en intentar encontrar soluciones políticas. ¿Está dispuesta la oposición venezolana, o al menos la que está representada en la Asamblea Nacional, a entablar un nuevo proceso de diálogo con el gobierno? Mira, para nosotros que somos verdaderamente demócratas, el diálogo, la conversación, el debate, deben ser herramientas permanentes, y tenemos todos que entender que cuando se va a una mesa de diálogo o de negociación, no se va a entregar los principios y los valores, sino por el contrario, se van a ir a defenderlo. Así pasó el año pasado cuando la mesa de la Unidad Democrática acudió al diálogo en República Dominicana. Lo hacíamos convencidos de que era necesario tener de testigos al mundo, donde cada una de las partes, en este caso gobierno y oposición, presentáramos nuestros argumentos, nuestras razones, para que pudieran tener todos los países del mundo una visión clara de quiénes somos realmente. Y creo que quedó suficientemente evidenciado que los demócratas, los que creemos en el ejercicio de las libertades individuales y colectivas, de los que creemos en ese ejercicio pleno de la democracia, somos los que estamos en la mesa de la Unidad Democrática. Ese diálogo del año pasado, teniendo como testigo a un representante de la Iglesia, a personeros de distintos países, incluso países designados por ellos, por el gobierno, y otros países designados por nosotros. Bueno, como consecuencia, hasta Nicaragua, que era uno de los designados por el gobierno, y la propia República Dominicana, han votado en la OEA, en este caso contra el gobierno de Nicolás Maduro. Así que el diálogo no lo podemos ver como un ejercicio de ociosidad. Quizás la intención del gobierno es ganar tiempo, pero para nosotros la intención del diálogo es ganar espacios y conseguir definitivamente mecanismos que permitan darle una solución pacífica y democrática a la crisis venezolana. Diputado, ¿ganar tiempo respecto a qué? Para el gobierno, mira, yo creo que ganar tiempo en la medida de que ellos creen que ganando tiempo la dignidad del pueblo de Venezuela se irá quebrantando cada día más. Por eso, cuando a mí me hablan de que el gobierno no tiene capacidad para solucionar la crisis económica, yo creo que es un error. Siempre lo digo, esto es un plan deliberado del gobierno. Mientras más pobre sea el pueblo de Venezuela, creen ellos tener mayor capacidad de chantaje, de manipulación. Por eso es que tú ves que hoy día tenemos la crisis económica más terrible que recuerda la historia de Venezuela y una de las más terribles del mundo, y tú ves que el gobierno no hace absolutamente nada. ¿Usted piensa que si el gobierno se enfocara en buscar soluciones a esta crisis económica, tendría los recursos para poder asumirla y sortearla? Vamos a devolvértelo de esta manera. ¿Tú crees que un país que ha manejado una renta petrolera en los últimos años superior a $1 billón con B de bandido, $1.500 billones, se puede justificar la crisis económica que hoy tenemos? No. Para mí la única justificación a esta crisis, por un lado, es la corrupción administrativa del régimen de Nicolás Maduro, y por otro lado la intención deliberada de empobrecer al pueblo para poder implementar ese esquema cubano que tanto daño le ha hecho a aquel pueblo y que nosotros alertábamos que hacia allá nos llevaba el gobierno de Nicolás Maduro, que no es otra cosa que poner a pasar trabajo, poner a pasar hambre a los venezolanos y utilizar supuestos programas sociales. Y digo supuestos, ya te voy a explicar por qué, con la intención de manipular y de chantajear. Es decir, si tú quieres recibir la bolsa del CLAT, tienes que votar por mí, no puedes protestar, no puedes reclamar tus derechos políticos, porque sencillamente te las quito. Y cuando califico de supuestos programas sociales, es porque los programas sociales no pueden estar dirigidos con intención proselitista. Es decir, la pobreza, el hambre, la necesidad, una enfermedad no tiene color político, por eso tiene que llegarle a todos los ciudadanos. Pero además, los programas sociales tienen que tener como objetivo hacer que los ciudadanos superen sus niveles de pobreza. En Venezuela los programas sociales lo que buscan es perpetuar, eternizar la pobreza en cada uno de los ciudadanos. O sea que a su juicio la pobreza, la crisis económica que actualmente se vive hoy en Venezuela forma parte de una estrategia política del gobierno. ¿Cómo se han mantenido los Castros en Cuba? Son 50 años pisoteando, explotando la dignidad de ese pueblo. Mientras mayor capacidad tenga el gobierno de resolver problemas mínimos, mayor es la capacidad también de chantaje. Es un poco la política de que déjame quebrarte, partirte una pierna,
para después decirte, yo vengo a salvarte, te voy a dar la muleta, pero si estás en contra mía te la quito. Esa es la política real, es una perversidad, lamentablemente es lo que tenemos como gobierno y su política de Estado. Diputado, los anuncios que se han hecho, como por ejemplo el que hiciera el vicepresidente del área económica Tarek El Aissami de sincerar los costos de producción, ¿le parecen acertados? Absolutamente desacertado, y quiero decirte algo. Una de las cosas que ha llevado a esta crisis es precisamente esa intención del gobierno de controlarlo todo. Venezuela es el único país en el mundo que tiene control de cambio, control de tasas de interés, control de ganancias, control de costo, control en la distribución, porque en Venezuela no se mueve un paquete de harina o medio kilo de arroz que no sepa el gobierno quién lo produce, quién lo va a distribuir, cuál es el proveedor o comercio que va a venderlo. Y sin embargo, con todos esos controles tenemos la inflación más alta del mundo y niveles de escasez que son sencillamente impensables en cualquier rincón de esta tierra. Así que estos controles lo único que han servido es para fomentar la corrupción administrativa. Estos controles se han convertido en una especie de alcabalas para la corrupción, pero no han tenido ninguna eficacia, ninguna eficiencia en resolver los problemas a los venezolanos. Queremos acabar con la inflación, lo primero que tiene que sincerar el gobierno es el gasto público, porque la principal razón de la inflación que hoy estamos viviendo son esos presupuestos deficitarios. Bueno, ya ni siquiera se puede hablar de presupuesto, porque los venezolanos no sabemos cuál es el presupuesto público. Es un presupuesto que es una especie de secreto bien guardado, una especie de caja negra, pero lo que sí es cierto es que el gobierno está gastando más que lo que le está ingresando, y por eso esos presupuestos deficitarios terminan siendo financiados con la emisión de dinero inorgánico, y es lo que hoy es la principal razón de la inflación que hoy estamos viviendo. El aumento del salario mínimo, ¿piensa que es una solución para mejorar el poder adquisitivo de los venezolanos? Mira, lo hemos dicho insistentemente. Primero, no es aumento de salario mínimo, es aumento del ingreso mínimo del venezolano. Recuerda que es menos del 60% del ingreso del trabajador es realmente salario. En segundo lugar, esos aumentos salariales se convierten en sal en agua si tú no atacas realmente el problema de fondo, que es la inflación. Es decir, con estos aumentos nominales que estás haciendo al salario, no logras resolver el problema del poder adquisitivo del salario. Hoy ganas más en bolívares, pero esos bolívares te alcanzan menos para adquirir bienes y servicios, porque no has atacado el problema de la inflación. Así que si aumentar los salarios resolviera el problema, no deberíamos tener problema. Ya en lo que va de año van 4 aumentos en menos de 6 meses. Por lo tanto, aumentar el salario sin atacar las causas de la inflación que te dije, financiamiento monetario, controles excesivos y respeto a la propiedad privada, etcétera. Pero si tú no resuelves esos problemas, a los aumentos salariales terminan siendo como la pretensión de apagar el fuego echándole más gasolina. Así que en este momento, nuevos aumentos salariales sin atacar la inflación, lo que está ejerciendo mayor presión inflacionaria para que cada día el sueldo y el salario del trabajador alcance para menos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Alfonso Marquina, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias a ti, Andrina, y gracias a todos los televidentes. Gracias por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros.